Una vez más, para mí es un gozo poder exponerte la edificante palabra de nuestro Dios. Hoy hablaremos de un tema muy importante para nosotros los creyentes, aquellos que entendimos el llamado de Dios a la vida eterna, aquellos que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Este tema será de gran bendición para nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de la grandeza de la presencia de nuestro Dios. Todo creyente debe estar con esa convicción de que estamos todo el día, toda la noche ante la presencia de nuestro Dios. Y tenemos que entender el poder de esta presencia. Tenemos que saber las características que emana la presencia de Dios y cómo esa presencia va a bendecir la vida de cada uno de nosotros. Quiero invitarte para que abramos la Biblia ahí en Isaías capítulo 6. Vamos a exponer la palabra de nuestro Dios en este capítulo, que es de mucha edificación para la vida de cada uno de nosotros. Isaías capítulo 6, versículos del 1 al 8. Voy a hacer esta lectura de la palabra de nuestro Dios y dice de la siguiente manera: En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hay ocasiones en nuestra vida que nosotros necesitamos volver a tener vida, volver a vivir espiritualmente. No sé cuántas veces hemos experimentado esta triste situación de alabar sin tener un sentimiento de emoción en nuestros corazones. ¿Cuántas veces hemos cantado sin sentirlo en lo profundo de nuestro corazón? En muchas ocasiones nos hemos enfriado en nuestro primer amor. Necesitamos volver nuevamente a tener vida. Y yo quiero decirte que la presencia del Señor tiene ese poder para darnos vida espiritual a cada uno de nosotros, a volver a sentir esa emoción del primer amor, a sentir esa emoción de caminar en la vida cristiana. El poder de la presencia de nuestro Dios lo transforma todo. Y es lo que nosotros experimentamos en este pasaje de la palabra de nuestro Dios, cómo Dios bendijo a su siervo. Encontramos nosotros que Dios está tratando con su siervo Isaías. Dios quiere que este profeta de nuestro Dios pueda comprender el poder de la presencia de nuestro Dios. Venían tiempos difíciles, muy difíciles para él en su llamamiento, en su servicio, en la vida de seguir a Cristo, como también venían momentos difíciles para el pueblo de Israel. Comienza el versículo 6 dándonos un dato histórico para poder entender el contexto por el cual se desarrolló este llamamiento de nuestro Dios por medio del poder de su presencia. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 1: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor. En el año en que murió el rey Uzías, tuvo Isaías ese encuentro con nuestro Dios, ese encuentro con la presencia gloriosa de nuestro Dios. Así es que la muerte de este rey fue una muerte muy importante. Fue una muerte que impactó la vida del pueblo de Israel, pero también la vida del profeta. Debemos entender que el rey Uzías fue uno de los mejores reyes que tuvo el pueblo de Israel. Este hombre logró que
todos los enemigos que tuvo el pueblo de Israel, todas aquellas naciones que vinieron a hacerle guerra, a combatirle, fueron derrotadas porque Dios respaldaba cada batalla de este rey. Este rey llevó a la prosperidad económica, a la paz social para el pueblo de Israel. Mientras este rey vivió, el pueblo de Israel se mantuvo en un cierto nivel en su cercanía con nuestro Dios. Este rey no pudo lograr que los corazones completamente del pueblo de Israel se volvieran a nuestro Dios. Había esa lucha, pero a partir de la muerte de este rey, los tiempos empeoraron. El pueblo de Israel se apartó más de nuestro Dios. El pueblo de Israel se fue tras los ídolos. El pueblo de Israel perdió su amor, su devoción, su entrega por Jehová de los ejércitos. Así es que este fue un evento muy importante porque la muerte de este rey empeoró todo para el servicio de Isaías. Venían tiempos difíciles para ese ministerio que él iba a desarrollar. Así es que Dios estaba preparando la vida de este siervo. Dios quería que este siervo estuviera completamente preparado para poder servirle a nuestro Dios. Aprendemos una cosa muy importante que encontramos nosotros en cuestión de dónde estaba Isaías cuando recibió esta visión, cuando recibió la presencia gloriosa de nuestro Dios. Él estaba ante la presencia de Dios en oración en el templo. Encontramos nosotros que cuando vivimos tiempos de adversidades, tiempos difíciles, debemos estar en el lugar correcto. Debemos estar con la actitud correcta. Yo creo que los problemas y las adversidades empeoran cuando no lo abordamos con un buen carácter, cuando no lo abordamos con buenas actitudes, cuando dejamos que nuestro carácter, nuestro temperamento, nuestra personalidad empeoren y controlen la situación. Entonces nosotros vamos a experimentar cosas difíciles en nuestras vidas. Pero cuando nosotros buscamos a Dios en oración, en el lugar correcto, en la presencia del Señor, creo que Dios puede hacer grandes y maravillosas cosas en nuestras vidas. Así es que aprendemos de Isaías que debemos nosotros siempre abordar las adversidades de la manera correcta. Venían tiempos difíciles e Isaías tenía que estar preparado. Yo creo que una de las cosas que debemos nosotros aprender, que Dios responde a Isaías en esa inquietud, en esa angustia, en esa incertidumbre que se encontraba Isaías porque no sabía los tiempos que habían de venir. Dios responde con algo glorioso. El remedio que necesitaba Isaías era la presencia de Dios. Y yo creo que en muchas ocasiones nosotros los creyentes, el remedio para nuestras enfermedades emocionales, nuestras situaciones, nuestros problemas, todo lo que estamos viviendo, el remedio es la presencia de nuestro Dios. Así curó Dios la vida de Isaías, así sanó Dios esa incertidumbre, todas esas cargas que él estaba pasando por la muerte de este rey. Para la comprensión de Isaías, es que venían tiempos difíciles y así fue. Para el entendimiento de Isaías, él estaba pasando por un momento de angustia por la muerte de este rey. Así es que nuestro Dios estaba buscando que este siervo del Señor pudiera ser llenado, pero llenado con algo especial, la presencia gloriosa de nuestro Dios. En muchas ocasiones lo que usted y yo necesitamos no es otra cosa más que esa presencia del Señor, esa seguridad, ese sentir de que Dios está con nosotros. Dice la palabra de nuestro Dios: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Yo quiero en este momento pasar a un punto importante en la visión que vio Isaías de la presencia gloriosa de nuestro Dios. Dios se le mostró a Isaías, pero Dios quería revelarle dos cosas de la presencia de Dios. Dos cosas que debería Isaías estar conscientes de quién era nuestro Dios. Yo creo que esto también va a servirnos a nosotros saber quién es nuestro Dios, cómo su presencia puede bendecir la vida de cada uno de nosotros. Isaías debería comprender que Dios era rey.
Dice la palabra del Señor: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La primera revelación que recibió Isaías de la presencia de nuestro Dios es que Dios es rey. En otras palabras, nuestro Dios le estaba diciendo: Isaías, no te preocupes. Murió el rey terrenal, pero el rey de reyes sigue vivo. Murió el rey terrenal, pero el Dios soberano que controla todo sigue en la presencia, dominando y controlando soberanamente todo esto. Isaías, quiero que sepas que Dios tiene el control, y ahí debe estar tu consuelo, y ahí debe estar tu fortaleza, y ahí debes abrazarte para permanecer firmes en los tiempos que han de venir. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Dice la palabra de nuestro Dios que Isaías vio a Dios como rey sentado en un trono. Pero todavía da la característica de este trono, en un trono alto. ¿Qué significa esto? Que el trono de Dios está por encima de todos los tronos de los reyes terrenales. Aquí en la tierra se pueden levantar reyes, se pueden levantar gobernantes, se pueden levantar reinos, se pueden levantar dominios, pero Dios está por encima de todo. Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto. Y ese trono no solamente estaba por encima, no solamente era un trono alto, también era un trono sublime. Aquí está hablando de la pureza, de la grandeza de este trono. Porque aquí en la tierra se levantan gobernantes, se levantan reyes, se levanta gente que domina a las demás personas, pero para esclavizarlas, para dominarlas. Mientras que nuestro Dios controla todo, domina todo, para poder darnos libertad, para darnos paz, para darnos confianza. Así es que Isaías se estaba topando con una gran realidad de nuestro Dios. Él es rey. Y lo segundo que nuestro Dios le estaba revelando a Isaías acerca de quién era Dios, de quién es Dios para nosotros, es que nuestro Dios, aparte de ser rey, también es santo. Esta es la principal característica de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Aquí está nuestro Dios mostrando a Isaías su santidad. Y yo creo que esta es una característica que nosotros, los hijos de Dios, no debemos pasar por alto de quién es nuestro Dios. Es más, déjame decirte que esta es la característica principal de nuestro Dios. La palabra de nuestro Dios dice que Dios es amor, que Dios es gracia, que Dios es misericordia. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que Dios sea amor, amor o amor. O gracia, gracia, gracia. Lo único que se repite en la palabra de nuestro Dios es que Dios es santo, 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 porque Dios quiere recalcarnos algo importante. Dios principalmente es santo. Él vive en santidad. Y esta es la característica principal para nosotros, los hijos de nuestro Dios. Esta es la característica que debemos recordar a nuestro Dios. Santo, santo, santo. También quiero decirte que cuando leemos este pasaje de la palabra de nuestro Dios, encontramos que esta misma expresión, santo, 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 se repite en Apocalipsis capítulo 4, cuando los 4 seres vivientes se postraban y daban voces diciendo a nuestro Dios: Santo, santo, santo. Así es que déjame decirte que estos serafines son seres celestiales que están ante la presencia de nuestro Dios, adorándole, proclamando la grandeza de nuestro Dios. Y aunque estos serafines viven en la presencia del Señor, custodian la presencia de nuestro Dios, viven ante la presencia de nuestro Dios, siempre tienen temor de Dios. Dice la palabra del Señor que con 2 alas cubrían sus rostros, con 2 volaban y con 2 cubrían sus pies.
¿Qué nos dice este pasaje? Este pasaje nos dice cómo estos seres celestiales tapaban sus rostros en señal de reverencia. Así es que la santidad del Señor debe producir en nosotros reverencia. Estamos ante un Dios que es santo, santo, santo. Y la mejor reverencia ante nuestro Dios es vivir en santidad. La mejor forma de reverenciar que nuestro Dios es santo es que nosotros también vivamos de la forma en que nuestro Dios desea que nosotros vivamos, y esa forma es vivir en santidad. Déjame decirte algo que Dios hizo en tu vida y en mi vida, porque hay cosas que podemos nosotros reproducir aquí en nuestras vidas. Nosotros podemos amar, nosotros podemos ser misericordiosos con las demás personas, podemos tener compasión, podemos ser buenas personas, pero hay algo que no se va a reproducir en nuestra vida a menos que sea dado por nuestro Dios. ¿Y sabes qué es eso? Santidad. Si Dios no nos santifica, nosotros no podemos ser santos solamente por nuestros hechos o por nuestras obras. Así es que déjame presentarte una historia que encontramos en la palabra de nuestro Dios, y quiero que a través de esta historia podamos comprender algo muy importante. Debemos nosotros comprender que es Dios el que ha santificado nuestras vidas. La palabra de nuestro Dios cuenta ese encuentro que tuvo Moisés con nuestro Dios cuando Dios lo llamó. Mientras Moisés estaba cuidando las ovejas de su suegro, dice que él tuvo un encuentro con nuestro Dios. Él vio un árbol de zarza, una zarza ardiente, una zarza que ardía, pero esa zarza no se consumía. Esto llamó la atención de Moisés, así es que él quiso ver por qué razón esta zarza estaba en llamas, pero no se consumía, no se hacía carbón, no se hacía ceniza. Así es que la curiosidad le llamó la atención y se dirigía hacia esta zarza, y Dios le habló. Y lo primero que Dios le dijo cuando le habló a Moisés, porque estaba ante la presencia de nuestro Dios, le dijo: detente, no camines más, porque el lugar donde estás es un lugar santo. Quítate el calzado de tus pies, porque santo es este lugar. Así es que Moisés, para poder estar en ese lugar ante la presencia de nuestro Dios, él tenía que quitarse el calzado. Yo quiero preguntarte una cosa: ¿qué hizo ese pedazo de tierra para que fuera santo? ¿Acaso tuvo que portarse bien? ¿Tuvo que hacer algo bueno? ¿Tuvo que respetar a los demás para poder ser santo? Por supuesto que no. Este lugar era un lugar santo en ese momento porque allí estaba la presencia del Señor, porque ahí moraba la presencia misma de nuestro Dios. Así es que déjame decirte algo muy importante. Cuando nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón, Él prometió que Dios viviría a través de su Santo Espíritu en nuestras vidas, y nuestro cuerpo se convirtió en el templo del Espíritu de nuestro Dios. Ahora Dios mora en nosotros, y esa presencia morando en nosotros, solo por la presencia de Dios morando en nuestras vidas, ahora nosotros también somos santos. Dios compartió su santidad con nuestras vidas. Por eso hoy podemos nosotros decir que somos santos, que fuimos apartados por nuestro Dios para poder vivir para Él. Y yo creo que esta razón debe ser suficiente para que ustedes y yo podamos esforzarnos aquí en la tierra para poder mostrar a través de nuestros hechos, a través de nuestra vida moral y ética, a través de nuestro comportamiento, que debemos vivir de una mejor manera. Hoy en día la sociedad se ha equivocado. Hoy en día la sociedad cree creer en Dios, pero no vive en santidad. Hoy en día encontramos que mucha gente dice tener a Dios en su corazón, pero sigue viviendo en sus pecados. Déjame decirte que una característica verdadera de los hijos de nuestro Dios, de aquellos que han sido redimidos, que han sido transformados, de aquellos que han sido tocados por el poder de nuestro Dios, es precisamente que viven en santidad. Solo los que han sido redimidos, tocados por Dios, hemos entendido la gran importancia de vivir en santidad, porque Dios es santo, santo, santo. Así es que esto debe ser una inspiración para nuestras vidas. Yo creo que cuando nosotros comprendemos que Dios es Rey, que tiene el control, que Él es el soberano,
que su voluntad domina todo esto, viviremos en paz y en tranquilidad. Cuando comprendemos que nuestro Dios es santo, entonces nosotros buscaremos esa santidad diariamente en nuestra forma de vivir. Cada acción, cada decisión, nuestro comportamiento, en cada momento de nuestra vida, honraremos al Señor porque hemos entendido que Él es santo. Ahora quiero pasar a un punto importante. ¿Qué es lo que produce la presencia de este Rey que es santo en nuestras vidas? Fíjate cómo reaccionó Isaías cuando se topó con la gran realidad de la grandeza de la presencia de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 5 de la siguiente manera: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Yo no sé si en alguna ocasión te has puesto a pensar cómo reaccionarías ante la presencia del Señor. Probablemente dirías o pensarías que te llenarías de gozo, de alegría, estarías contento, sería un momento formidable para tu vida. Pero no fue eso el caso de este profeta. Y este profeta, cuando se topó con la realidad de que Dios es Rey y que Dios es santo, él expresó, ¡ay de mí! Así es que fue una exclamación donde él se confrontó con su propia realidad. Por primera vez, Isaías se vio a sí mismo cómo era en realidad ante la presencia de nuestro Dios. ¡Ay de mí que soy muerto! Dice Isaías, creo que voy a morir ante esta presencia gloriosa y santa de nuestro Dios. ¡Ay de mí! No se llenó de gozo, al contrario, hubo una pequeña aflicción por sentirse pecador. Él sintió que iba a morir porque reconoció que era pecador. Yo creo que solamente cuando ustedes y yo veamos a Dios como Isaías vio a Dios, vamos a darnos cuenta de la importancia de no pecar por tener a un gran Dios en nuestras vidas. Mientras no conozcamos la santidad de Dios, vamos a querer vivir como nosotros querramos, como lo dicta nuestra conciencia, como lo dictan los demás. Pero cuando comprendemos la santidad de Dios, entonces entenderemos que somos pecadores. Es cuando buscaremos la santidad de nuestro Dios cada día de nuestras vidas. Y no solamente eso, no solamente nos vamos a mirar como somos, vamos a mirar a los demás como realidad son. Dice la palabra del Señor en el versículo 5. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos. Aquí Isaías estaba dando un diagnóstico del pueblo de Israel. Este pueblo tiene labios inmundos, este pueblo es pecador. Isaías estaba hablando del pueblo de Dios, estaba hablando de la descendencia de Abraham. Estaba hablando del linaje del pueblo escogido de nuestro Dios. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo a los israelitas que eran esclavos del pecado, ellos expresaron y dijeron, nosotros no somos esclavos porque somos descendientes de Abraham, somos linaje escogido, somos ese pueblo que Dios quiso escoger para poner su nombre. Yo quiero decirte que había un orgullo nacional por haber sido escogidos de parte de nuestro Dios. Y aquí Isaías estaba viendo la realidad del pueblo de Israel. Y ante esa realidad sucedió algo maravilloso. Dos cosas hizo Dios en la vida de Isaías con esa gloriosa presencia del Rey Santo. Dice la palabra de nuestro Dios, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Sabes qué hizo Dios para que Isaías estuviera acorde a lo que estaba mirando, de vivir ante la presencia del Señor, para que estuviera acorde ante el llamamiento, para que estuviera listo y preparado para los tiempos que habían de vivir? Lo santificó. Y nosotros los creyentes tenemos esa gran bendición
de haber entendido que la sangre de Cristo nos limpia de todos nuestros pecados. Así es que si sientes que has pecado, si sientes que le has fallado al Señor, es tiempo de ir ante el poder de la sangre de Cristo y dejar que esa sangre santifique nuestras vidas, porque adoramos, cantamos y vivimos ante un Dios santo. No te permitas seguir adorando a Dios en pecado. No te permitas seguir cantando a Dios y viviendo todavía en tus pecados. Deja que Dios transforme tu vida. Otra cosa hizo nuestro Dios. Dios lo llamó al servicio. Dice la palabra de nuestro Dios: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Cuando eres limpio de tus pecados, cuando has experimentado el poder de la santidad de nuestro Dios, cuando a través de la sangre de Cristo nosotros somos limpiados, experimentamos un gozo, una alegría, una paz, una confianza dentro de nosotros y vamos a querer que las demás personas puedan experimentar lo mismo. Vamos a desear la salvación de las personas que nos rodean. Es muy cierto que al ver la santidad de Dios, miraremos que la gente está destruida por sus pecados. Miraremos que la gente necesita del poder de nuestro Dios, pero también nos van a hacer ese amor por compartirles la gloriosa presencia de nuestro Dios y compartirles cómo pueden ser salvos por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Dice nuestro Dios: heme aquí. Isaías respondió: aquí estoy, Señor, heme aquí, envíame a mí. Así es que yo quisiera que en este momento pudiéramos contemplar que la presencia del Señor nos santifica. La presencia del Señor nos llena de paz, nos llena de alegría, pero también la presencia del Señor nos llama para compartir el plan de salvación. Que permita Dios que en estos tiempos ustedes y yo nos podamos levantar para predicar el plan de salvación. Que en Cristo hay libertad, hay salvación, que en Cristo hay perdón de pecados. Que en Cristo nosotros podemos ser libres del poder destructivo del pecado. Es tiempo de poder servirle a este Dios que es Rey y que es Santo. Es tiempo de levantarnos. Que esta palabra haya traído bendición para la vida de cada uno de nosotros. Dios les bendiga.